¿Cómo han ido los entrenamientos? Bien, después de hacer la pole se tiene que pensar que han ido bien, realmente estamos contentos. Hemos ido evolucionando poco a poco, pilotos, moto, a configurar la moto para 4 pilotos es una tarea siempre complicada, pero estoy contento de cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo se ha comportado la moto y los pilotos en general? La moto es una moto nueva, modelo 2012, GSX-R, funciona perfectamente. Para nosotros como solo hacemos una carrera al año, que estas son las 24 horas, poco a poco sobre la marcha vamos pillando los posibles defectos o lo que a nosotros nos parece que puede fallar o nos puede causar algún problema. Pero en principio estamos muy contentos, las motos son muy buenas y realmente creo que podremos sacarle rendimiento a lo que tenemos. ¿Los pilotos? Los pilotos, perfecto, o sea, tenemos pilotos del equipo Suzuki Dunlop y realmente son pilotos que conocen bien la moto también y tienen una motivación brutal, están trabajando en equipo, que esto es muy importante en una carrera de resistencia, porque un piloto no puede trabajar solo para él, tiene que pensar que hay 3 más y lo están haciendo muy bien. Está Víctor Casas, que es un piloto con una gran experiencia, que ayuda mucho, facilita mucho la tarea, y luego Alarcos, que es un chaval joven, que lo está haciendo muy bien, nos ha sorprendido, el chaval tiene un temple que es importante. Yo creo que están preparados para mañana a lo que nos podamos encontrar. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas, al principio son buenas, después de hacer la pole deben ser buenas, la moto nos funciona bien, los pilotos tienen ganas y están motivados, físicamente están muy bien preparados, la expectativa es buena, pero tenemos en cuenta nuestro gran rival y otros que puedan aparecer, como algunos franceses y belgas, pero bueno, Folk está fortísimo, Folk es un rival que lo conocemos ya desde hace muchos años. Y ya veremos, o sea, respeto le tenemos mucho, pero nosotros debemos hacer nuestra carrera, intentar hacerla lo mejor que podamos. ¿Cuál es el objetivo? Ganar, pero esto no me gusta decirlo hasta que se ha acabado. Es muy difícil, evidentemente que es el objetivo, pero tenemos claro lo que puede pasar, que son muchas cosas. Ya está el factor suerte, que nosotros, como todos, debemos tenerlo de cara, que si no, cualquier cosa, ya no sea por culpa tuya o un pequeño fallo mecánico, cualquier historia, te complica y mucho el tema.